Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Entonces, el nuevo estudio que vamos a compartir es un estudio de tipología. Entonces, algunos hermanos ya hemos tenido la oportunidad de compartir algo así en el pasado. Hace algunos años compartimos el tabernáculo de Moisés y fue pura tipología. Y este estudio que vamos a comenzar fue algo de lo que nos faltó por compartir en aquella época. Entonces, vamos a hablar del sacerdocio, pero vamos a basarnos en el sacerdocio del Antiguo Testamento como una figura del Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar un poco hoy, hacer una introducción de qué es tipología bíblica, porque esta serie tiene ese color. Esta serie es una serie de tipología. Entonces, antes de comenzar a estudiar, lo que vamos a hacer es una introducción. Pero quiero que pongamos bien atención para que cuando lleguemos a estudiar las cosas que vamos a estudiar, no nos confundamos. Entonces, como decimos, es una serie de tipología bíblica. ¿Pero qué es la tipología? ¿Sí? Porque a veces no sabemos, usamos un lenguaje que a veces no conocemos. Entonces vamos a hablar un poco qué es tipología bíblica, qué pasajes de las Escrituras nos permiten leer la Biblia de esa manera e interpretarla de la manera que lo vamos a hacer. Entonces, la tipología bíblica es una rama de la exégesis de las Escrituras. Cuando uno lee la Biblia, la puede leer de varias maneras. Dice la palabra que la Biblia no es de interpretación privada. Pero cuando tú vas a la misma Biblia te enseña a interpretarse a sí misma o te enseña cómo leerla. Entonces, la tipología es la ciencia hermenéutica o de interpretación que nos enseña a tomar los símbolos de las Escrituras y aplicarlo como la misma Biblia lo aplica. Porque cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú encuentras que hay personas, eventos o cosas que no solo fueron un asunto histórico, sino que cuando tú miras a la luz de las Escrituras, ellas tienen la capacidad de hablarnos de algo que iba a suceder en el futuro. Entonces, esas personas, esas cosas y esos hechos son simbólicos. No tienen solo el aspecto histórico, sino que anuncian proféticamente algo que habría de suceder, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco eso en las Escrituras hoy a manera de interpretación para entender lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo como una persona, la Biblia nos dice que no solo existió, claro que existió, sino que esa persona nos anunciaba otra persona que iba a suceder, ¿sí? O que iba a existir. Entonces ahí en Romanos 5:14 se nos dice que un hombre, su historia y lo que representa ese hombre era una figura de otro hombre que iba a surgir. Era un símbolo y de eso se encarga la tipología. Entonces mira lo que dice Romanos 5:14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual, ¿quién? Adán. Mira lo que dice la palabra: es figura del que había de venir. Entonces, la figura de Adán o la persona de Adán no solo era algo histórico, sino que la misma Biblia nos dice que cuando leemos Génesis, lo que hizo Dios con Adán prefiguraba algo o a alguien que habría de venir. En este caso era Cristo. Entonces, ese es un ejemplo de tipología. Podemos leer a Adán en el Antiguo Testamento simbolizándonos aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es una manera en que la misma Escritura nos permite leerla. Pero como les decía, no solo personas, a veces sucesos o a veces cosas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, Pablo hace una referencia a las fiestas de Israel. Y hablándonos de las fiestas de Israel,
usando el lenguaje que se usa con las fiestas de Israel, se nos dice que ahora nosotros como cristianos debemos reunirnos y participar de la vida cristiana, pero el lenguaje que se usa es un lenguaje de Levítico, mostrando que esas fiestas que ellos celebraron no solo tienen su cumplimiento histórico, sino que esas fiestas apuntaban simbólicamente a realidades espirituales que nosotros como cristianos debemos conocer ahora. Entonces, a veces yo cuando leo Levítico digo, oiga, pero esos nombres, esos utensilios, esas figuras, ¿para qué? Y muchas veces nosotros perdemos gran parte de la lectura del Antiguo Testamento porque no encontramos que eso tiene un cumplimiento y apunta a ciertas realidades espirituales que debemos conocer. Entonces mira lo que dice Pablo hablando de las fiestas. La fiesta del pan sin levadura, la fiesta de la Pascua, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque el contexto mostraba que ellos estaban permitiendo que en la congregación hubiera personas que estaban practicando fornicación y los cristianos lo pasaban como si no fuera grave, ¿sí? Entonces Pablo dice, no es buena su jactancia. Y ahora Pablo va a apuntar a una fiesta del Antiguo Testamento que muestra una realidad en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la realidad del Nuevo Testamento? En la congregación santa no debe haber levadura. Entonces la fiesta de panes sin levadura nos muestra que la comunión con nosotros no debe ser leudada por el pecado, ¿sí? Entonces Pablo usa la figura del Antiguo Testamento para mostrarnos una realidad en el Nuevo Testamento. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y ahora va a apuntar a otra fiesta. Porque nuestra Pascua ya no es sacrificar un animal. Nuestra Pascua ya no es un rito, sino ahora Pablo nos dice que eso que era una fiesta para Israel representa una realidad espiritual del sacrificio de Cristo. Así como ellos fueron libres por medio del sacrificio de un animal de Egipto, ahora nosotros somos libres del pecado, libres del mundo y libres de la condenación. ¿Por medio de quién? De también un cordero. Entonces el cordero que ellos sacrificaron en Egipto para poder salir era una figura del cordero que Dios sacrificó para que tú y yo pudiéramos salir del mundo y ahora podernos congregar sin levadura. Entonces ahí uno ve el lenguaje tipológico de algunos asuntos del Antiguo Testamento. ¿Sí lo está entendiendo? Ahora, veamos otro ejemplo. Terminemos de leer el pasaje. Dice, así que ya que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Entonces, si estuviéramos en un ambiente judaizante, el judaizante no entiende lo que anuncia el símbolo, sino que de alguna manera quiere que hagamos lo simbólico. Entonces quiere que nos vistamos de cierta manera, cierto que celebremos las fiestas de cierta manera, pero esos objetos o esas celebraciones era una enseñanza espiritual que se cumplía en Cristo. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí Pablo usa el lenguaje de las fiestas de Israel para enseñarnos ciertos aspectos. Entonces la fiesta, así como Adán apuntaba a Cristo, las fiestas apuntaban a aspectos de la obra de Cristo y aspectos de la comunión que debe haber en el cuerpo de Cristo. Pablo lo dice también ahí en Colosenses capítulo 2, verso 16. Estamos haciendo hoy apenas una introducción para entender cómo la misma Biblia usa símbolos, o usa tipos, o usa figuras, o usa sombras para hablarnos de realidades espirituales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Pero antes de hablar del sacerdocio del Nuevo Testamento, o para poder hablar del sacerdocio del Nuevo Testamento, vamos a mirar la figura y la sombra del Antiguo Testamento, que cuando tú la estudias tiene mucha enseñanza para nosotros.
Entonces, estamos apenas haciendo hoy una introducción. Dice Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿por qué? Todo, acuérdese, todas las comidas, todas las fiestas, todos los días, todas las celebraciones litúrgicas del pueblo de Dios, mandadas por Moisés en los 5 primeros libros de nuestra Biblia, todo es sombra de lo que había de venir. Quiere decir cosas muy importantes, que yo ya no tengo que hacer eso, porque eso que era una sombra, ¿sí? Yo ya no tengo que guardar el sábado, yo ya no tengo que celebrar Yom Kippur, yo ya no tengo que celebrar día esto, luna esta, yo no tengo que comer o dejar de comer, porque el reino de los cielos ya no es eso. Amén. Yo no quisiera verlo a usted con la kippah guardando, porque eso ya no hace parte del nuevo pacto, eso fue abolido. Pero lo que nos dice Pablo es que eso que Dios mandó antiguamente, ¿qué es? Una sombra ¿de qué? De lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aunque no cumplimos eso, cuando observamos eso, eso nos habla de cosas que habrían de venir. Y no solo que habrían de venir, sino que son parte de nuestra vida presente en Cristo. Entonces ahí, como dice 2 Corintios 3, verso 14, necesitamos leer el Antiguo Testamento sin el velo. Necesitamos entender e interpretar el Antiguo Testamento como las mismas Escrituras nos dicen que debemos leerlo. No para guardar días, sí, pero no para guardar días, pero para entender lo que ha de venir. Entonces mira cómo Pablo lo dice ahí en 2 Corintios 3, verso 14. Hablando de los judíos, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces, eso pasó con los judíos. Los judíos, como no creyeron en Cristo, al leer las Escrituras no las entienden. Están embotados, ellos no ven, ellos no perciben el mensaje. Pero mira lo que dice Pablo: ahora, ese velo que no me permitía entender las Escrituras, ¿qué hace Dios? El cual por Cristo es quitado. Entonces, ahora uno de los aspectos preciosos, gloriosos del nuevo pacto en Cristo Jesús es que yo ahora puedo ir al Antiguo Testamento y entender el Antiguo Testamento con un mensaje claro y puro, cosa que no pueden hacer los judíos. Nosotros hablábamos en estos días con un hermano que es judío. Entonces nosotros le preguntábamos: hermano, ¿y esta palabra en hebreo qué dice? Hermano, ¿qué dicen los rabinos acerca de esto? Y después de preguntarle un rato me dice el hermano, la verdad, cuando yo los escucho hablar a ustedes del Antiguo Testamento, ustedes lo entienden mucho mejor que ellos. Porque hoy en día hay en el cristianismo una serie de movimientos donde, como el predicador dice que es judío, entonces no vamos a escucharlo porque él conoce las Escrituras en su lenguaje original. Pero hermanos, lo que abre las Escrituras es la revelación que trae Cristo. Aunque usted pueda aprender hebreo, aunque usted pueda aprender griego, el que abre y nos quita el velo para entender las verdades espirituales de las Escrituras es Cristo mismo. Entonces, a veces, como cristianos, tenemos poco aprecio a ciertos libros de las Escrituras, pero muchas veces porque tenemos nuestra mente botada. Entonces, nuestro deseo es que Dios quite el velo y por el Espíritu podamos ir a ciertos libros y entender lo que estos libros apuntaban. Porque en el Nuevo Testamento, como vamos a ver, hay un lenguaje. Por ejemplo, el Señor habla mucho de que nosotros somos templo, ¿sí? Pero usted dice,
¿de qué quiere hablar el Señor cuando dice que somos templo? Cuando usted va al Antiguo Testamento hay libros completos que nos muestran qué era el templo, las funciones del templo, el diseño del templo. ¿Para qué? No para que construyamos un edificio como hicieron en Brasil, Oración Fuerte al Espíritu Santo, una copia del templo de Salomón, sino para que ese templo de Salomón con todo su diseño apuntaba a realidades espirituales que Dios quiere en su iglesia. Entonces hay gran cantidad de verdad que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que prefiguraba o anunciaba realidades espirituales que nosotros debemos conocer. Ahora, como vamos a comenzar a hablar del sacerdocio, vamos a leer unos pasajes que ya nos van introduciendo un poco en el asunto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Mucho de este lenguaje, cuando uno comienza a mirar en concordancias, uno encuentra que casi todo el lenguaje del Nuevo Testamento es extraído del Antiguo Testamento. Pablo, Juan, ellos usan un lenguaje del Antiguo Testamento para la obra de Cristo, para el sacrificio de Cristo, para la iglesia, para los oficios en la iglesia, para el servicio. Entonces todo esto nos abre las puertas del Antiguo Testamento para que podamos entenderlo. Entonces mira lo que dice acá Primera de Pedro 2, verso 4. Hablando de Cristo, dice: acercaos a Él, piedra viva. ¿Por qué piedra viva? Porque va a hablar de una edificación. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento, el templo fue hecho de piedras. Piedras que eran talladas. Y en el templo había una piedra principal, que era la piedra del ángulo. Entonces, ¿qué nos está hablando de esto? La figura del Antiguo Testamento me muestra que en la edificación de Dios hay algo que es principal y sostiene todas las cosas, que es Jesucristo. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, vosotros también, como piedras vivas. ¿Qué dice? Sed edificados como casa espiritual. Entonces el primer aspecto que Pedro mira en los creyentes es que así como en la antigüedad se edificó un edificio, ahora los creyentes deben ser edificados como una casa espiritual. Y el orden es bien interesante, porque sin casa no hay sacerdocio. Para que haya sacerdocio debe haber casa o templo, ¿sí? Entonces, nosotros ya hace algunos años estudiamos algunos aspectos de la casa. Ahora nuestro estudio va a ser ¿qué? El siguiente, dice: y sacerdocio santo. Para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el Nuevo Testamento usa un lenguaje del Antiguo Testamento para hablarnos a nosotros de cuál es la obra de Dios, que es edificar su casa, y cuál es el oficio de los creyentes, que es ejercer un sacerdocio que implica unas ofrendas o sacrificios a Dios. Cuando usted mira, hay libros completos como el libro de Levítico donde hablan de eso. ¿Qué es el libro de Levítico? El libro de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. Entonces ahí habla de cómo se debían vestir los sacerdotes, quiénes eran los sacerdotes, cuáles eran sus oficios, cuál era el trabajo que ellos ofrecían en la casa de Dios. Entonces vamos a hacer una lectura de todos esos asuntos que las Escrituras nos habla para aplicarlos a nosotros. Vamos a ir a la epístola a los Hebreos, que esta epístola es interesante porque de alguna manera ella comienza a mostrarnos lo que hemos estado viendo, cómo podemos entrar a esos pasajes del Antiguo Testamento y aplicarlos a nosotros. Hebreos capítulo 3, verso 5. Hoy simplemente estamos haciendo la introducción o leyendo los pasajes que nos dan las llaves para interpretar lo que vamos a comenzar a estudiar los domingos. Hebreos 3, verso 5. Dice, ¿lo tiene? Dice:
y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Ah? Una de las grandes obras de Moisés, él hizo grandes obras, pero una de las obras más resaltadas por Dios acerca de la persona de Moisés fue la obra que él hizo en el tabernáculo. Él hizo todo conforme al diseño de Dios. Y eso es bien importante porque nosotros vivimos un cristianismo donde los hombres hacen y edifican la casa como ellos quieren. Pero lo que nos muestra este pasaje es que Dios tenía un diseño celestial, el cual Moisés vio y el cual obedeció. Pero ese diseño con todas esas ordenanzas tenía no solo una aplicación histórica, sino lo que Moisés hizo anunciaba algo que habría de suceder. Mira cómo lo dice ahí. Fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Para qué? Para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que la fidelidad de Moisés, los detalles que encontramos en los libros de Moisés, nos sirven para cosas que se habrían de decir. ¿Cuándo? En nuestro tiempo, como lo vamos a leer ahora. Hebreos 8, verso 1. Ahí el autor a los Hebreos todavía entra en más detalles de esos libros de Moisés, de esos asuntos de sacerdocio, de sacrificios, de santuario, de pacto, y nos muestra cuál era el verdadero objetivo de todo esto. Hebreos 8, verso 1. ¿Lo tienen? Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, porque en el tabernáculo no solo habían sacerdotes, sino había uno principal que era el sumo sacerdote. Y aquí nosotros también vamos a darnos cuenta que todos somos sacerdotes, pero tenemos uno que es sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Dice: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque, y va a comenzar a hablarnos del sacerdocio antiguo y de las ofrendas que hacían los sacerdotes levitas. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero mire lo que va a decir el verso siguiente acerca del sacerdote y acerca de las ofrendas, que era el pasaje al cual queríamos llegar. Los cuales, ¿qué? Los sacerdotes y las ofrendas de la ley sirven. O sea que a veces hay gente que sí malinterpreta la ley, usa la ley para judaizar a los cristianos, para volver a la ley, pero hay un uso legítimo de la ley. ¿Cuál es el uso legítimo del sacerdocio y de los sacrificios de los sacerdotes? Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, cuando estemos leyendo el sacerdocio y tal vez las ofrendas que presentaban los sacerdotes, ellas nos sirven como figura de las cosas celestiales. Y ahí en el capítulo 9 lo dice otra vez, versículo 1. Va a comenzar a hacer una descripción de lo que era el tabernáculo. Nosotros la hemos estudiado acá. El primer pacto, el santuario terrenal. Mira lo que dice el autor. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Sí? Y ese santuario estaba compuesto por 3 partes: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Dice ahí: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Está describiendo qué era el tabernáculo, cómo se dividía y qué había en cada parte del tabernáculo.
Los utensilios que había, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y ahora mira esta frase que dice el autor a los hebreos: de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea que el arca, el candelabro, los velos, todas esas son cosas que se pueden hablar con detalle. Y hay hermanos que lo han hecho muy interesantemente. El hermano Gino tiene un libro que se llama Casa y Sacerdocio, donde él habla con mucho detalle de todo esto. Y dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto. O sea que el ejercicio de los sacerdotes, como el del sumo sacerdote, que solo entraba una vez al año, y los que entraban constantemente al atrio, nos daban a entender ciertas cosas, ¿sí? Porque a veces uno lee pero no entiende, pero eso tiene la función de darnos a entender algo. ¿Qué cosa? Dice, no se distraiga, hermanos, que a veces pasa un mosquito y todos se me van. No se distraiga. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y este es de los pasajes claves que necesitamos, lo cual es símbolo. Y acuérdense que los otros pasajes decían anunciaban, pero no decían para cuándo. Anunciaban lo celestial, pero cuándo, dice ahora el autor, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces yo puedo mirar el oficio del sumo sacerdote, el oficio de los sacerdotes, y entender lo que el Espíritu anunciaba para el tiempo presente. Entonces estos libros son libros de alguna manera tipológicos, Levítico, Deuteronomio, Números, que anuncian aspectos de realidades espirituales que como cristianos debemos conocer para saber cuál es la función que tenemos como creyentes de sacerdocio. Porque también, como vamos a leer ahorita, el sacerdocio es universal en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todos los creyentes somos llamados a ser sacerdotes. No existe tal cosa como lo que vemos en la religión católica, pagana, que hay una casta especial de hombres llamados sacerdotes. En la Biblia todos somos llamados sacerdotes. Todos los que han sido redimidos con la sangre de Cristo son llamados a cumplir una función sacerdotal en su vida como creyentes. Entonces, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí como sacerdote? Pues cuando estudiemos lo que hacían los levitas, cómo se vestían los levitas, qué funciones ejercían, vamos a entender un poco lo que el Señor nos llama a ejercer ahora en el nuevo pacto. Porque el Espíritu Santo usa eso para mostrar realidades que ahora son parte de la iglesia. Entonces eso es lo que queremos hacer. Por eso creemos que estos estudios son muy importantes, porque nos abren las escrituras para ver las escrituras desde Cristo y desde el lugar que ahora ocupamos como miembros del cuerpo de Cristo, lo cual es simbólico para el tiempo presente. Entonces lo que decíamos, tipología o simbología, es tomar algo que apunta hacia una enseñanza y una realidad espiritual. Pablo también habla lo mismo, ahí en 1 Corintios 10, verso 11. Que son pasajes que usamos mucho cuando vamos a ir al Antiguo Testamento a leer ciertos asuntos y a interpretarlos, porque no podemos ir al Antiguo Testamento e interpretarlo de la manera que nosotros
querramos. 1 Corintios 10, verso 11. Está hablando de una serie de experiencias que tuvo Israel en el desierto. Y Pablo dice ahí acerca de estas experiencias. Y en medio de estas experiencias fue que ellos edificaron el tabernáculo y comenzaron a servir a Dios en el desierto. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Sí? Vamos a leer asuntos muy preciosos, pero también muy serios. Vamos a ver tal vez la vida de algunos sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que ministraron a Dios y sacerdotes algunos que fueron muertos por Dios, ofreciendo sacerdocio. ¿Por qué? Porque también una frase que vamos a encontrar mucho es que Dios le mandaba a Moisés y le decía, mire, enséñales para que no mueran. Porque la casa de Dios era tan santa que el sacerdote no podía hacer las cosas como él quería. Él necesitaba la instrucción de cómo debía conducirse en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que no muriera. Por ejemplo, si el sacerdote levita se atrevía a pasar el segundo velo, el que conducía al Santísimo, moría. ¿Sí? Moría. Si se atrevía a entrar el sumo sacerdote sin tener las campanitas en su vestidura, moría. Si se atrevía a entrar y sudar en el santuario, moría. Si dejaba apagar el candelero, moría. O sea, una gran cantidad de mandamientos que hablan de oficios que nosotros como creyentes debemos conocer para no caer en un juicio espiritual, porque el Nuevo Testamento también habla así: algunos que disciernen hoy duermen o están enfermos entre vosotros. Entonces, como no conocemos la casa de Dios, la santidad, la regla de Dios, el oficio que tenemos que cumplir, muchas veces transgredimos la norma, ¿sí? Entonces es importante que nosotros seamos despertados, concientizados por la palabra de Dios del llamamiento que el Señor nos ha dado. Y todo eso nos va a servir de ejemplo, de figura, de sombra acerca de lo que hemos estado o lo que somos llamados a vivir ahora. Y dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Hermano, y no es casualidad, y están escritas. A veces uno lee Levítico y comienza a decir, Señor, pero ¿para qué esto y esto y esto que ni entiendo? Pero por algo están escritas. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces todo eso que vamos a comenzar a leer es para amonestarnos, para enseñarnos, a fin de que conozcamos el llamamiento que tenemos. Terminamos ahí leyendo 2 de Timoteo 3, verso 14. Como decíamos ayer, hoy simplemente estamos haciendo la introducción a lo que vamos a comenzar a estudiar, a introducirnos. Es importante que nosotros conozcamos las llaves de interpretación que nos da la misma Escritura. Yo no puedo ir a Levítico y leerlo e interpretarlo a la manera que yo quiero. Hay una interpretación legítima que me da la misma palabra. Por eso leímos todos estos pasajes, porque todos estos pasajes me enseñan a ir al Antiguo Testamento, respetar el mensaje del Antiguo Testamento, pero también aplicarlo a nosotros según la luz del Nuevo Testamento. Entonces dice 2 Timoteo 3. Recuerde que cuando estas palabras fueron dichas a Timoteo, no existía lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Hasta ahora estaba en un proceso de formación. Entonces seguramente a lo que Pablo le llama aquí escrituras que sabía desde la niñez, se está refiriendo al canon del Antiguo Testamento. Nosotros a veces lo aplicamos al Nuevo Testamento, y claro, el Nuevo Testamento es parte de la inspiración de la palabra escrita e inspirada por Dios, pero también a veces solo leemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es la base y puede entenderse claramente a la luz del Nuevo Pacto. Entonces dice Pablo, hablándole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Seguramente si uno habla a un judío, para el judío es muy fácil entender ciertas cosas porque él siempre fue enseñado, así como Timoteo. Timoteo era de padre griego pero de madre judía y desde pequeño fue instruido en las Escrituras, así como Pablo. Entonces
Entonces seguramente cuando Pablo se convirtió y vio a Cristo, todo el Antiguo Testamento le cogió vida, ¿sí? Entonces a veces nosotros no hemos tenido esa oportunidad, muchos de nosotros no hemos ni siquiera leído el Antiguo Testamento. Pero es importante que conozcamos las Escrituras, que las aprendamos. Y dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¿Qué pueden hacer esas sagradas Escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ah? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que esas Escrituras me pueden llevar, como lo veíamos ahorita en otros pasajes, a entender claramente la obra y el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. ¿Para qué murió Cristo? Entonces cuando tú lees el pasaje de la Pascua por el Nuevo Testamento, comienzas a entender cuál es el propósito de Dios. Dios quería sacarte del mundo y el precio que se pagó fue el animal, y con la sangre del animal untada en el dintel de la puerta ya no venía el ángel de la muerte, y una vez pasó el ángel de la muerte comienza una nueva vida, pero esa nueva vida no puede ser en Egipto, hay que salir de Egipto. Entonces tú comienzas a entender viendo esos pasajes que, oye, sí, ya el ángel de la muerte ya no viene a mi vida, yo soy justificado gratuitamente. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Pero ahora Dios espera no que yo celebre la fiesta estando en Egipto, sino ahora dice, salid de allí, pueblo mío. Entonces comenzamos a vivir una vida apartados y en diferencia del mundo. Entonces esas cosas que hacen, me hacen sabio. Pero no solo sabio en relación a la obra en Cristo Jesús, que eso también es muy precioso. Pero mira lo que dice Pablo más adelante. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios sopló, Teonexus sopló a cada uno de los escritores de la palabra para que ellos fueran movidos y dejaran escrito un mensaje. Entonces no es casualidad libros tan largos como Deuteronomio, como Génesis, sino que esos libros fueron divinamente escritos con el fin de enseñarme, como dice ahí, con el fin de reargudirme, con el fin de corregirme, con el fin de instruirme en justicia. ¿A fin de qué? Y ahí uno lo asocia mucho con el sacerdocio. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no quiere decir que no peque, pero perfecto en el sentido de que Él cumpla el propósito por el cual Él fue creado. Entonces, si nosotros somos llamados a ser sacerdotes, debemos ser instruidos, rearguidos, corregidos, enseñados, a fin de que esa palabra me prepare, me perfeccione para yo llevar a cabo la obra que Dios tiene para mi vida. Porque lo triste es que a veces personas están ofreciendo sacrificios, pero dice Salomón, se acercan a la casa de Dios y ofrecen el sacrificio de los necios y no se dan cuenta que están despertando el juicio de Dios. Entonces, cuando nos acerquemos a la casa, acerquémonos primeramente a oír. Y en la medida que oímos la palabra, somos enseñados por la palabra, instruidos por la palabra. Esa misma palabra me está preparando para, como decía Pedro, yo ofrezca sacrificios agradables a Dios. Amén. Porque definitivamente, hermano, dice Apocalipsis, nos redimió con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. O sea, usted y yo somos sacerdotes. Pero Dios dejó una gran cantidad de enseñanzas sobre los sacerdotes del antiguo pacto para enseñar a los sacerdotes del nuevo pacto a cómo deben conducirse en la casa de Dios. Entonces nuestro estudio es ese, el sacerdocio neotestamentario, pero lo vamos a tratar a la luz del Antiguo Testamento, el cual es figura y sombra de la realidad en la cual nos encontramos ahora. Amén. Entonces ese va a ser el nuevo estudio que vamos a comenzar los domingos.
Esperamos que el Señor nos hable, esperamos que el Señor nos enseñe. Ciertamente cuando comienza a ver este tipo de enseñanzas y este tipo de compartires, es porque Dios quiere despertar y estimular a su pueblo al ejercicio, pero al ejercicio santo del verdadero sacerdote espiritual en la casa de Dios. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y bueno, vamos a estar orando, hermanos, porque lo mismo el día de ayer, los que no pudieron ir, comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas, que también creemos que va a ser un tiempo muy precioso y definitivamente necesitamos que el Señor siembre su palabra entre nosotros para que esa palabra dé fruto al 100, al 70 y al 30. Amén. Entonces, bueno, el Señor nos ayuda, hermanos. Esa va a ser nuestra labor de ahora en adelante por un tiempo mientras el Señor lo permita. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra que, como acabamos de leer, es inspirada por ti y es útil, como dice otro pasaje, eficaz, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra descienda del cielo, Señor. Descienda como una espada de doble filo, Señor. Que penetre, Señor, que penetre en nuestros corazones, Señor. Y que trabaje profundamente en nosotros, de tal modo, Señor, que podamos llegar a ser hombres enteramente preparados para las buenas obras que tú mismo has preparado para nosotros, Señor. Si hemos pecado, Señor, si hemos transgredido, si hemos hecho las cosas contrariamente a ti, perdónanos, Señor. Pero también rogamos que nos enseñes, Señor. Enséñanos el camino por el cual debemos conducirnos, Señor. Enséñanos el camino por el cual debemos dirigirnos a ti, en el cual te debemos servir, Señor. Bendice el estudio de tu palabra, la exposición de ella, la interpretación de ella, Señor. Y úsala, Señor, para que sea de edificación a tu iglesia en este lugar y para los que la han de oír en donde tú quieras llevarla, Señor. Ao leão de Judá.